Bienvenidos de regreso a Tiempo de Filmoteca UNAM. Acabamos de ver la película El Pozo y el Péndulo, realizada en 1961. Y para mí es un verdadero gusto el darle la bienvenida a nuestro invitado de esta emisión, Juan Olvera, creador de contenido audiovisual. Muchas gracias por la invitación, de verdad, un placer estar aquí. El placer es todo nuestro, Juan, y con esta película, así de las clásicas del terror estadounidense, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Yo creo que Roger Corman en esta película genera un ambiente como tal muy caótico, muy terrorífico en ciertas partes, y sobre todo me gusta cómo explora esta parte del psique del personaje, del psique humano principalmente, ¿no? Y cómo genera terror a través de estas imágenes y su potencial visual como tal, ¿no? Me parece una increíble adaptación de parte del guionista, de Richard Matheson. Creo que tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Porque justamente el cuento de Edgar Allan Poe es muy cortito, ¿no? Ajá. Y Richard Matheson toma el cuento de Edgar Allan Poe como si fuera parte del clímax principal, ¿no? Entonces, estos dos actos que construyen desde antes son totalmente del guionista como tal, ya es como una adaptación más libre, ¿no? del cuento de Edgar Allan Poe. Y me parece algo muy interesante que se juegue con esta psique humana. Esta libertad creativa que bien nos comentas, ¿qué tan válida te parece o no al momento de que una obra literaria pase y ahora sí ya a ser una obra cinematográfica? Creo que es muy importante tener en cuenta la diferencia entre la literatura y el cine, ¿no? Como tal, son artes, si bien que son complementarios, de cierta manera son algo opuestos entre sí, y tener esta libertad creativa de poder mostrar con imágenes algo que se lee con palabras, se me hace algo muy interesante, ¿no? Más justo como lo hace Roger Corman. Creo que le da en el clavo al terror psicológico y a lo que el cuento de Edgar Allan Poe quiere expresar, ¿no? Que es como esta ansiedad, esta sensación de calabozos, de una cámara secreta, ¿no? Escondida en un castillo en los años del siglo XVI. Entonces sí, es muy interesante cómo lo presenta, y esta libertad que tienen todos los guionistas para recrear o adaptar una obra cinematográfica. Juan, acabas de tocarnos un punto súper interesante de esta película, que es justamente el castillo, las cámaras, los diferentes cuartos, digamos, lugares de este castillo, que es parte de la traducción de todo el universo literario y ponerlo visualmente. Todos estos escenarios que vemos, desde tu punto de vista, ¿cómo transmiten o qué representan de la psicología de los personajes? Sí, me encanta justamente que Daniel Haller, que es el encargado de diseño de producción, haya tratado de recrear un castillo tan grande con tan bajo presupuesto, porque justamente Roger Corman se encarga de sacar producciones a muy bajo precio y que son bestsellers, ¿no? Más bien, perdón, son películas muy taquilleras. Entonces, me parece muy increíble cómo logra con el diseño de producción que un castillo se dé terror por sí mismo, porque el terror no viene tanto de las personas como tal, sino del lugar, de la cámara secreta escondida, ¿no? Entonces, me encanta que a través de las imágenes y justamente del diseño de producción se logre una sensación como lúgubre, como tétrica, ¿no? Y esas telarañas que aportan y que hay por todos lados en el castillo, que hacen ver más terrorífico todo el asunto, ¿no? Entonces, sí, justo creo que me gusta mucho que el diseñador de producción haya elegido como representar algo tan grande como un castillo en algo tan chiquito como es un estudio, ¿no? Justamente venía leyendo que el péndulo como tal es un péndulo real que se ocupó en la Inquisición española y alemana del siglo XVI, pero que justamente fue adaptado para que no lastimara al actor, ¿no? En la punta le pusieron primero una cuchilla de goma, pero sin embargo no alcanzaba a rasgar bien las ropas del actor. Lo que quería el director era justo que se viera la desesperación del actor, ¿no? Sí. Y no es sino hasta que le pusieron una cuchilla de acero, algo afilada, y al actor le pusieron una prótesis de metal para que no atravesara la piel como tal. Pero sin embargo, el miedo del actor que se ve es muy genuino, porque imagínate tener 5 toneladas de un péndulo arriba de ti, es
es algo que da muchísimo miedo, ¿no? No, qué pánico, sí. Totalmente, qué buen dato el que nos acabas de dar. Oye, y hablando ahora de las actuaciones, justamente como bien mencionas, aquí Vincent Price nos hace así como una súper actuación pasando psicológicamente de víctima, victimario. ¿Qué te pareció? ¿Qué recursos utiliza que te parecieron interesantes? Creo que Vincent Price es un actorazo, o sea, tiene un rango donde le crees de cierta manera que está en decadencia hacia la locura y que justamente este acompañamiento de Barbara Steele y de John Carr hacen que la actuación todavía como que se reivindique todavía más y le dé más punch a la esencia del actor, ¿no? Justo Vincent Price sale en muchas más películas de Roger Corman y me parece que su actuación llega hasta cierto punto ser exagerada, pero para bien, no es para mal, porque de cierta manera esa exageración hace que neta le creas que está cayendo en la locura, que está yéndose pues en pique hacia la locura, ¿no? Y es muy interesante que justamente para el final de la historia pues vemos cómo está literal en el pozo de la locura. Justamente, a ver, ahorita que decías, al final el giro narrativo, la historia sobrenatural, se acaba convirtiendo en una historia de manipulación y de locura completa. ¿Cuál es el verdadero horror entonces en esta película? Justo esta película me encanta porque el horror no está en el castillo como tal, sino en la mente del personaje, ¿no? Del personaje principal, Vincent Price, hace un gran trabajo en mostrarnos ese descenso a la locura y creo que mucho del terror humano viene de ahí, de nuestra mente, de nuestras ideas, entonces de lo que no conocemos, ¿no? Entonces, esta película tiene ese giro de tuerca que se me hace increíble porque ya no queda en lo sobrenatural, sino queda más en, no, el verdadero malo de la historia es el ser humano como tal, con su psique. Y ahora, justamente, el terror, hoy en día para las películas de terror estamos como que más acostumbrados a elementos más inmediatos, ¿no? Que no se construya psicológicamente durante este tiempo, como que ya no hay tanta también paciencia del espectador. Pero ¿cuál sería tu opinión acerca de este recurso de ir poco a poco y que sea psicológico o en contraparte al horror inmediato? Creo que el horror inmediato sirve para el shock. O sea, es como esta mezcla de dopamina inmediata que tienes, aunque sea terror, pero sabes, como vas a una película actual a espantarte y a salir brincando de tu asiento, ¿no? Pero el terror verdadero, el terror psicológico, creo que tiene más subtexto como tal y tiene como que esa cosita, ese granito que te hace decir, ay, como que me está dando más miedo, pero no sé si por la película o porque esto me puede pasar a mí, ¿no? Claro. Y justamente el descenso a la locura y las consecuencias de eso, ¿no? De una enfermedad o un trastorno mental como tal. Entonces se me hace más interesante el terror psicológico totalmente que el terror del momento, del susto, del shock, porque no... te deja más pensando el terror psicológico que el terror del momentáneo. Oye, Juan, y me encantaría saber cuál es tu escena favorita y por qué. Me gustan mucho las escenas del flashback. Las escenas del flashback de justo el personaje principal, Nicola, cómo construyen una escena de flashback, porque si bien utilizan recursos de cámara muy interesantes, porque según tengo entendido la grabaron en monocromo y ya después la revelaron en azul y rojo para hacer más contrastada la escena, ¿no? Y esta parte como onírica que se ve como si fuera un recuerdo, un flashback, es mucho como de los clásicos, pero también lo reivindica porque lo muestra de una manera diferente, con diferentes puestas de cámara y así, que lo hacen ver más terrorífico el asunto. Entonces la parte del flashback me encanta porque creo que se construye un muy buen flashback a través del cine como tal. Y bueno, para nuestro público en general, ¿cuál sería tu observación? ¿Qué te parece que es lo más importante que retengan sobre esta película? Creo que hay que analizar un poquito más sobre justo dónde está el terror en nosotros, ¿no? O sea, el terror no está allá afuera, no son hechos sobrenaturales, sino que está en nosotros mismos. Nosotros tenemos como esa capacidad del ser humano de imaginar cosas que no conocemos, ¿no? Entonces Edgar Allan Poe es muy bueno justo en sus cuentos a través de la descripción, ¿no? Y de imaginarte una bestia que pues no existe como tal. Entonces yo dejaría mucho en esta película que el cómo manejan el terror
y que es una gran adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, aunque sea cortito. Me encanta que le hayan dado este giro de tuerca muy humano, muy como el terror no está en lo sobrenatural, sino en nosotros mismos. Me encanta. Juan Olvera, muchísimas gracias en serio por haber estado con nosotros aquí en Tiempo de Filmoteca UNAM. Esta es tu casa. No, muchísimas gracias por la invitación y pues esperamos estar aquí otra vez. Por supuesto, claro que sí. Y a todos ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Los esperamos en la próxima para seguir en este ciclo dedicado a Edgar Allan Poe.